Hola amigos, bienvenidos a esta edición de viernes del portal del Villegas. Quizás algunos de ustedes se dieron cuenta a propósito que ayer jueves hubo un error nuestro, un problema, y pusimos un programa con Nicole antiguo ya, no sé cuán antiguo, pero no era el del día y lo tuvimos que bajar y poner el nuevo. Algunos creyeron que estábamos haciendo 2 programas al día. No, fue un error y bueno, estas cosas pasan con los... Vamos ahora antes de entrar al programa propiamente tal, recordarles que esto, los días viernes, sábado, domingo, todos los días de la semana este programa es auspiciado por miclimo.com, la mejor climatización que usted puede adquirir en Chile. Los mejores equipos, la mejor instalación, el mejor mantenimiento, premios mundiales, que está esperando a tener una calefacción que le permita estar como estoy yo, tranquilamente con una camisa común y corriente, siendo un día hoy que estoy grabando, un día bastante frío, jueves. Bueno, les recuerdo también que este sábado hay flamenco en la Casa del Jamón. Así es que no se lo pierda en la noche. Casa del Jamón, Tendrino 171, al frente, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo, o sea, su auto queda seguro. Lo va a pasar muy bien, vaya ya, porque cada día va más gente a esta cuestión y las mesas se agotan. Así que reserve ahora mismo para que tenga un excelente programa de sábado en la noche. Y termino este pre-bloque, llamémoslo así, con un recordatorio de que en mi librería, o sea, elvillegas.cl/tienda, está un mega pack o hiper pack con 6 libros míos por 40.000 pesos. Lo cual no significa que usted esté obligado a eso o nada, porque usted puede comprar esos libros en forma individual, agruparlos como usted quiera. Solamente que estamos ofreciendo este paquete así para que sea más conveniente en todo sentido. Bueno, en una entrevista que le dio a las radios de la Asociación de Radiodifusiones de Chile, la ARCHI, Boric hizo una serie de aseveraciones que quiero examinar para ver su grado de verdad. Y eso. A propósito del asesinato de los carabineros, dijo lo siguiente: hay sobre este tema diferentes hipótesis abiertas. No, partamos por ahí. No hay diferentes hipótesis. Este no es un tema de hipótesis. Recordemos lo que es una hipótesis. Hipótesis es una proposición que uno hace acerca del porqué y el cómo de un evento, cuando todavía no estamos ciertos de cómo ocurrió el evento o de quién lo llevó a cabo. Entonces es una hipótesis solamente. Pero aquí no hay ninguna hipótesis, estimados amigos. Aquí no hay ninguna hipótesis. Todos sabemos, todo el país sabe quiénes están cometiendo estos crímenes. Son las mismas personas que usted fue a abrazar y besuquear alguna vez, señor Boric, cuando era, no sé qué diablos era todavía en esa época, y habló de la tierra, de los territorios liberados, etc. Esto no es una hipótesis. Hay varias hipótesis abiertas. A ver, ¿quiénes otros podrían ser que en un grupo de 6, según dice ahora la policía que ha investigado el modus operandi del crimen, 6 personas? ¿Quiénes podrían ser? ¿Traficantes? ¿Por qué iban a ir unos traficantes a un camino rural perdido en el sur de Chile a matar a estos carabineros? No, esto de decir hipótesis para diluir un poco las cosas es muy propio del señor Boric. Después dijo, el ataque tiene, abro comillas, connotaciones terroristas. No tiene connotaciones. Es terrorista, señor Boric. Ese afán de Boric o de no mencionar las cosas o de mencionarlas de manera eufemística, con conceptos vagos, difusos, interpretables, es muy propio de él. Aquí tenemos una situación para la cual no se trata de hipótesis, ni se trata de connotaciones,
Se trata de actuar, y eso es lo que nunca va a hacer el señor Boric, porque él es parte de ese mundo. Él es un hombre de izquierda. Él es un hombre que cree que, como otros muchos, que no voy a calificar su capacidad intelectual, que se comieron completa la tesis de los pueblos originarios. Se comieron completa la tesis de que el pueblo mapuche, o sea que la etnia mapuche, que son chilenos, no son el pueblo mapuche, son el pueblo chileno. Son parte del pueblo chileno con etnia mapuche, así como yo soy parte del pueblo chileno con etnia francesa, alemana y otras 1000 cosas más. Y todos los chilenos tenemos distintas etnias, y eso no nos convierte en pueblo palestino, o pueblo francés, o pueblo alemán, o pueblo judío. Somos chilenos con distintos orígenes, y eso realmente no tiene ninguna importancia en este momento histórico. Entonces los que se compraron esa tesis son francamente personas que no son capaces de pensar. Y el señor Boric es una de esas personas incapaces de pensar. Porque las ideas que él sostiene no son ideas, son creencias. Ni siquiera son creencias, porque una creencia tiene algún tipo de explicitación textual, digamos. Yo creo en tal o cual cosa. Son sensaciones, son emociones. Es como ser partidario del Colo-Colo. Nadie es partidario del Colo-Colo por razones, por principios. Simplemente llegó a ser. Porque el papá, porque lo llevó al estadio. Eso es todo lo que hay dentro de la mente de Boric. Y la charlatanería. Hablando ahora a propósito del señor que preside la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, dijo que solo había criticado sin ofrecer alternativas. Que no era colaborativo. Ya voy a examinar esto un poco más adelante, quiero seguir con este tema. El tema de por qué y cómo, cuál es el motivo, el mecanismo por el cual Boric es incapaz de decir de frentón que tenemos una acción terrorista, seguramente protagonizada por algunos de estos grupos de la macrozona sur que pretenden liberar el territorio, entre comillas, y convertirlo en un estado mapuche. No es capaz de decir eso. Recuerden algo que expliqué en alguna oportunidad en este programa. El cantinfleo no es solamente el modo de hacer reír de Mario Moreno, el comediante mexicano. El cantinfleo es simplemente el modo de enfrentar, de evadir el hecho de que es imposible responder a lo que nos están preguntando o llevar a cabo la acción que nos están pidiendo, y en vista de esa imposibilidad, de esa inviabilidad, entonces se cantinflea, se dice algo sin decir nada, se dan vuelta las cosas, se charlatanea. Eso es el cantinfleo. El cantinfleo es un reflejo de la incapacidad de actuar, de la incapacidad de responder, pero como hay que decir algo, se cantinflea. Lo que los estudiantes en mi época llamaban el chivateo. El chivatear era eso. A uno le preguntaba a la comisión un tema de historia que uno no conocía o de cualquier otro tema, y entonces empezaba a darse vuelta con otra cosa a ver si le embolinaba la perdía a los de la comisión. Entonces, el cantinfleo de Boric es el medio que él tiene de evadir la imposibilidad de resolver ninguna cosa, o porque no puede, o porque no quiere, o por las dos cosas, porque llegado el caso de que él quiera hacer algo, llega el telefonazo del Partido Comunista, que son los patrones. Eso con respecto, por el momento, porque ya lo vamos a tomar más adelante, a los dichos de Boric. Vamos a examinar después cómo le contestó el señor de la Confederación MEVE, se llama, de la Producción y el Comercio, a los dichos de Boric. Pero antes de eso, amigos, ustedes me permitirán recordarles algunas cosillas que son para su beneficio, como por ejemplo, recordarles a ustedes algo que muchos lo han olvidado o no lo saben, que es necesario actualizar el reglamento de más de 40.000 condominios y edificios que están atrasados en esta materia, y es un hecho obligatorio conforme a la ley 21.442. Y esto no es un tema sencillo. ¿Cómo se actualiza? Por eso que existe actualizatureglamento.cl, que son abogados expertos en temas de propiedad que van a poner al día su reglamento, y usted se va a evitar los muchos
las muchas sanciones y multas que se están produciendo debido a que no está al día el reglamento. Actualiza tu reglamento. Continúo con Fastmark.cl, empresa chilena de transporte internacional que desde Estados Unidos le trae a Chile grandes cargas o pequeñas cargas. Grandes cargas de empresas que llegan en barco, en container, por ejemplo. Pequeñas cargas de un particular que compró algo en una tienda en Estados Unidos y entrega la tarea de traérselos a casa a Fastmark. En los dos casos, una atención perfecta, una empresa chilena que conoce bien los vericuetos de la administración, de la burocracia chilena y se mueve fluidamente. Continúo con el té polvito mágico Oxinova, que ustedes encuentran solamente en el sitio de ellos, oxinova.cl. Un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que van a destruir las otras bacterias, las malas, digamos, que producen los malos olores por el proceso de la descomposición. Esto es una solución que va entonces a la raíz del problema. No tapa el olor o no despeja determinada sustancia orgánica que es reemplazada por otra, que llega otra vez al mismo sitio y vuelta a empezar con los malos olores. Estas bacterias se quedan ahí, las bacterias buenas, establecen su colonia y van destruyendo sistemáticamente toda vez que aparece una nueva bacteria anaeróbica tratando de descomponer algo. El efecto dura meses y cuando se termina o empieza a terminarse, usted pone otra colonia con otro sobre con este polvito. Y termino el bloque con Torch.cl, el sitio donde usted puede adquirir estas linternas que le he mostrado miles de veces, pequeñas, fáciles de transportar en el bolsillo, en cualquier parte, muy potentes, pero mucho más potentes que una linterna grande, tradicional, resistente a las caídas, a los golpes, por eso que la llaman linternas tácticas también. Son fantásticas, yo ando trayendo siempre una en el bolsillo, junto con las llaves. Nunca se sabe cuándo uno va a necesitar una linterna. Y es más a menudo lo que uno cree. Torch solamente se adquieren en torch.cl. A propósito de gente hablando, y a propósito de los dichos del propio presidente, apareció la vocera, la señora Camila Vallejo, y refiriéndose a las críticas que se han hecho respecto a los muchos Twitter bastante necios que publicó el señor Boric hace unos años atrás, entre ellos ese del perro matapacos, por ejemplo, o aquel otro donde hablaba que le gustaría mear sobre el casco de un soldado, y tantas otras idioteces propias de su sector, y sobre todo de los jóvenes de ese sector, que son especialmente necios. A propósito de eso, la señora Vallejo, con una frase que debe haber creído, y debe creer que es súper ingeniosa, dijo que no había que hacer arqueología tuitera, o sea, buscar atrás estas cosas. Bueno, entiendo que Camila Vallejos, no sé si terminó la carrera, si recibió, que es geógrafa. Y, por lo tanto, alguna idea debe tener de qué es lo que es realmente la arqueología, ya que ella usó ese concepto para dar a entender que no tenía mucho sentido ir a buscar estas cosas. Bueno, la arqueología es la ciencia que estudia restos de sociedades, civilizaciones o culturas que ya no existen. Cava y encuentra unos jarros, encuentra algunas piezas, o están en la superficie, son una ruina, o lo que sea, y con eso trata de deducir cómo vivía esa sociedad que ya no existe. En otras palabras, se refiere a restos fósiles de algo que ya no existe. Pero resulta que en Boric y en las propias Vallejo, sus ideas, si podemos llamarlas así, sus sentimientos más bien o emociones respecto al mundo, respecto a la necesidad de derribar el modelo neoliberal, de construir no sé qué cosa, el comunismo, el socialismo, el indigenismo, no tengo idea, no son restos arqueológicos, no son algo del pasado que está muerto, son cosas que están perfectamente vivas y pretenden además imponerlas al país. O me va a decir Camila Vallejos que ya no es comunista realmente, que ya no cree en ideas que fueron desarrolladas por Carlos Marx, publicadas, la primera idea en 1840 y tanto, 48, 50, lo que sea, el manifiesto comunista. Después escribió, eso no lo he visto ni la contratapa, el Das Kapital. Son ideas antiguas. Son ideas además que en la realidad demostraron que no solamente son antiguas, sino que nunca funcionaron. Que desde el punto incluso de vista teórico, hace mucho rato que la historia, la sociología han dejado de lado los modelos teóricos marxistas porque son absolutamente incompletos, inadecuados. Y sin embargo,
Camila Camila Vallejo cree en todo eso, Boris cree en todo eso, el señor Carmona cree en todo eso, Carol Cariola cree en todo eso. Por lo tanto, para ellos están vivos. Esto no es un tema arqueológico. Lo que quiero decir es que los sentimientos que expresó en su momento el joven Boric, hablando de mear en el casco los soldados o ensalzando al perro Matapaco, están vivos, solo que no se expresan de esa manera ahora. Por supuesto que no podría salir ahora hoy diciendo yo estoy de acuerdo con el perro Matapaco. Por supuesto que no puede salir ahora a decir, porque es presidente de la República, que orinaría con mucho placer en el casco un soldado. Pero esos sentimientos están vivos, no son piezas de arqueología. Lo que piensan y lo que sienten es una pieza de museo. Pero lo que ellos sienten como personas es algo completamente vivo, y no solo vivo, sino que es parte de su proyecto político. Es parte del proyecto político de la izquierda y específicamente de estas personas. Así que cuando uno busca un Twitter o lo que sea que haya publicado Boric hace unos años atrás, no está haciendo arqueología. Está viendo una manifestación retirada en el tiempo, pero que está absolutamente presente hoy, que es contemporánea y que está vigente. Es una investigación que tiene sentido, no es arqueología. Tratando de justificar esto, tratando de quitarle el peso a estas palabras, supuestamente meras palabras, pero no son meras palabras porque expresan un sentimiento real que se convirtió en una postura política, que se convierte en iniciativas de gobierno. O sea, son palabras que tienen peso, pero tratando de desvirtuarlas, Vallejo continuó y se lanzó otra frase. Dijo, las acciones hablan por sí mismas. Pregunta, ¿cuáles acciones hablan de qué? De este gobierno. Y entre paréntesis, las inacciones, Vallejo, también hablan por sí mismas. La inacción de este gobierno con respecto al tema de la macrozona sur, que han tratado de evadir, que han tratado de disimular esa inacción con mecanismos absolutamente inútiles como esto de los estados de excepción, que se reiteran, ya van como a 40 y tantos, y que consisten en poner unos militares de punto como palitroque en algún lugar. Esa inacción habla mucho, efectivamente. Hablan por sí mismas, en su silencio, de la inoperancia y la falta de voluntad del gobierno para ponerle término a estas organizaciones criminales. ¿Cuántas otras inacciones? La inacción para poner fin al flujo migratorio diario que viene repleto de delincuentes. Entre paréntesis, hoy día vi unas terribles imágenes de un delincuente que asalta a una persona joven, un hombre. Se nota que ese hombre joven no puso resistencia, le empieza a entregar todo. Se ve en la imagen de cómo le va entregando. Y luego, antes de irse, el delincuente, que dicen que es venezolano, le mete un balazo y lo mata. Así porque sí, mientras se iba ya con todas las posesiones del fallecido. Esa inacción también habla mucho, es súper elocuente. Entonces, tratando quizás de compensar inconscientemente esa inacción, agregó Vallejo que nunca se había aumentado tanto el presupuesto de seguridad. Pero resulta que esa es otra maniobra distractiva, porque no es comprando más autos para la policía, no es comprándole más chalecos antibalas o casco o haciendo cualquier otra cosa de ese tipo material que se combate a la delincuencia. La delincuencia se combate cuando hay una voluntad para que los medios policiales empleen todos los recursos que tienen para ir en busca de los delincuentes y, si es necesario, enfrentarlos y liquidarlos. Esa es la cuestión. Y sobre esa cuestión, que es lo fundamental, hemos visto la resistencia que opone la coalición gobernante y el gobierno en los temas de uso de la fuerza, donde tratan lo más posible, y a pesar de todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, cuando se discute esa cuestión, tratan de quitarle las garras, tratan de sacarle los dientes a esa ley, cosa que en el fondo, una vez más, lo que se promulgue sea un artefacto mediático para engañar una vez más a la gente, que el gobierno está haciendo algo y no está haciendo lo esencial. No está haciendo lo esencial. Lo esencial, Vallejo, no es comprar autos ni ningún equipamiento físico para la policía, sino que es dejarlos que hagan su pega, sin el problema de que después lleguen
los feligreses de los derechos humanos a elevar querellas. ¿Sabe usted? Bueno, usted debiera saber, porque está en el gobierno, ¿cuántos carabineros han sido procesados, están siendo procesados o condenados? Cientos. Así que la inacción habla por sí misma. El que calla otorga, dice un viejo refrán. Cambiémoslo un poco. El que no hace, otorga también. La inacción respecto al terrorismo habla por sí misma, efectivamente. Cada vez que la señora Vallejo sale a justificar, porque básicamente eso es lo que hacen sus expectoraciones verbales, son tratando de justificar, explicar y legitimar lo que hace, o más bien lo que no hace el gobierno, y cada vez que hace ese trabajo le sale el tiro por la culata, por muy serio que lo diga, con un tono muy templado, pero por templado que se diga que 2 más 2 es 3, sigue siendo un error, sigue siendo una mentira, sigue siendo un esfuerzo por ocultar la realidad. Bueno, a estas alturas da casi un poco lo mismo lo que diga Vallejo, lo que diga Boris, lo que diga cualquiera de ellos. Y ya vamos a examinar lo que dijo Marcela a propósito de la economía, porque en las últimas semanas y meses como que se rompió una última barrera psicológica, eso que llaman la barrera psicológica los periodistas para cualquier cosa. Bueno, aquí sí que había una barrera, una última dificultad para expresar el fastidio, salvo cuando uno se lo preguntan anónimamente en una encuesta. Ahora eso está brotando a borbotones por todos lados, en la calle, en los ¿cómo se llaman estas cosas? En los WhatsApp de mucha gente, en los Twitter, en YouTube, en todas partes, en los canales. Está brotando a borbotones abiertamente el fastidio, la desconfianza, el desprecio que se tiene por este gobierno. Así que pueden hablar todo lo que quiera, puede la señora Vallejo salir a decir lo que se le dé la real gana, y eso ya no va a convencer a nadie, no se les cree ni lo que rezan. Así que hable de que las acciones hablan por sí mismas, bueno, es bastante para la risa. ¿Cuáles acciones? Por ejemplo, ya vamos a ver en el tema económico, pero antes de eso, amigos, quiero recordarles que si usted quiere facilitar sus inversiones en el extranjero, facilitar los procedimientos para llegar a residir con toda su familia en nuestro país, vaya poniéndose en contacto con AIM Global Golden Visa para que usted obtenga, y ellos se encargan de los procedimientos, la Golden Visa, en el pasaporte dorado, que le va a facilitar eso y mucho más, que yo lo insto a que averigüe los detalles de todo lo que hace por usted la Golden Visa en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con entrenainglés.com, profesores de inglés que dan clases online para que usted finalmente, después de todos los años que ha dicho, tengo que aprender inglés, me convendría aprender inglés, bueno, aprenda inglés, aprenda a conversar, aprenda a entender lo que se le está diciendo, aprenda a entender lo que están diciendo los actores en la pantalla, no están leyendo subtítulos. Todo eso con entrenainglés.com. Y Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de los lagos, muy bonito, que ustedes pueden verificar entrando a lomasdemillaray.cl, donde hay un video para que ustedes vean lo lindo del lugar. Ahora bien, las parcelas que están en ese lugar ya se están vendiendo, no sé cuántas quedan, pero en fin, véanlo usted. Todas tienen agua, todas tienen electricidad subterránea, o sea, no hay postes por arriba que afeen el paisaje, todas tienen fibra óptica. Amigos, vaya averiguando. Entre a lomasdemillaray.cl, vea el sitio, se va a enamorar y en una de esas va a empezar a hacer los trámites para comprar una parcela ahí. Dije que también habló Marcel. Una y otra vez, con esa expresión seria, media enfurruñada que tiene, ¿no? Un tipo muy agradable. A propósito de un crecimiento que él espera del 2,5% este año, dijo, estamos comenzando este año con un crecimiento robusto lo llamó, robusto. Un crecimiento robusto del 2,5%. Lo dijo, en primer lugar, como si fuera mérito del gobierno, como nosotros hemos logrado que el país crezca en 2,4%. ¿Cuáles son
a propósito de acciones o de inacciones, cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno en materia económica que pudieran, aunque sea indirectamente, asociarlo a este bastante flaco crecimiento de 2,5 que se espera. Vamos a ver cómo termina el año realmente. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son las proposiciones? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las iniciativas del gobierno en virtud de las cuales estamos empezando a ver un crecimiento robusto? ¿Cuáles son? No me van a decir ustedes que es el proyecto de reforma tributaria. No me parece a mí que los tributos, que aumentar tributos sea un mecanismo que promueva el crecimiento económico. No me parece que promueva el crecimiento económico la desafortunada frase que suelta de tanto en tanto el señor Boric, retando a los empresarios o hablando de su altanería, su soberbia. Tampoco creo que contribuyan al crecimiento económico las frases de la señora Jara, que los retó a los empresarios porque no pagan lo suficiente. ¡Paguen más! Como si fuera un tema de voluntad personal. A ese nivel llega la ignorancia de la señora Jara. ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde sacaron sus títulos profesionales? ¿En qué tómbola se los ganaron? 2,5%. Este crecimiento, si se produce efectivamente este año, no va a ser mérito del gobierno, es mérito de la gente, o si incluso podríamos decir, el resultado de la necesidad de la gente de comer. La gente tiene que seguir trabajando. El dueño de la panadería tiene que seguir abriendo la panadería y produciendo pan, porque esa es su manera de vivir. Los empresarios que tienen una empresa tienen que seguir tratando de mantenerla, porque si no se quedan en la calle. Entonces, algunos incluso tienen que hacer algunas inversiones, aunque sean menores, porque estamos hablando de un 2,5, porque si no, no puede seguir funcionando la empresa. Es el resultado, por último, de la necesidad de los privados, o del empuje de los privados, de la paciencia y la entereza de los privados, que producen cosas, que tienen negocio, que abren su tienda todos los días, que hacen funcionar una empresa. No es mérito del gobierno. Que no se arrogue un mérito porque no lo tiene en absoluto. Si alguien, ya lo he dicho alguna vez, si hay alguna institución pública que pueda arrogarse algún mérito del Banco Central, que ha mantenido lo más posible la estructura financiera del país, que en manos de los Boric, en manos de gente como Boric, ya estaríamos simplemente con inflación al estilo argentino, que es de varios miles % al año. Bueno, pero ya sabemos cómo es Marcel. Cada cierto tiempo aparece y nos habla de estas cosas maravillosas. El crecimiento cero fue en un momento dado, ahora es en 2,5. Tiene algo más de qué sujetarse, pero quiero insistir, esto no es mérito del gobierno. Esto no es gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Porque díganme ustedes, por favor, a lo mejor soy yo que me estoy olvidando, ¿qué medida ha tomado el gobierno que promueva el crecimiento en la economía en cualquier nivel? Nómbrenme una. Voy a volver ahora un poco con los dichos de Camila Vallejo, con los dichos de muchos de ese sector, que tratan de algún modo de vender la imagen de que hay un antes de la izquierda y una ahora, el ahora que están gobernando. Un antes y un después, en este caso un antes y una ahora. Y en esa categoría caerían los dichos o los twitters de Boris y otras cosas que han hecho tantos próceres de la izquierda. Es una falacia, estimado amigo, ese tipo de raciocinio. Y la propia Camila Vallejo, tratando de dar a entender de que hay un cambio entre ese antes y ese ahora, habló de que han hecho suficientes autocríticas. Hay aquí otro punto que vale la pena examinar. Desde luego, recordemos que esta frasecita de la autocrítica es de origen comunista. Se usó mucho en los comités, en la reunión, en la Asamblea del Partido Comunista de la Unión Soviética, y ustedes vieron que no cambió nada, porque ese es el punto. En la autocrítica no se trata de que una persona o un grupo ignorante, en un momento dado del pasado, terminó tropezándose con la realidad y sacó lección. Entonces hubo un antes y un después.
Antes yo era un ignorante y un imbécil, no entendía cómo era la realidad, pero claro, me tropecé de nariz con la realidad y me di cuenta. Pero la autocrítica no es eso. La autocrítica no saca lecciones de la realidad, sino que trata de darle lecciones a la realidad. La autocrítica es, y esa era la postura que se manifestaba en esa asamblea del Partido Comunista, es la postura del credo de una concepción que sigue siendo la misma, que sigue vigente, y entonces lo que se critica, eso que llaman autocrítica, es que no han sabido hasta ahora vencer esa realidad, no a sacar lección de la realidad, sino vencerla. Cuando la izquierda habla de autocrítica, en otras palabras, nos están diciendo, nos hemos dado cuenta que la economía funciona de esta manera y no de esta otra como creemos nosotros, sino que están diciendo, no hemos sabido imponerle a la realidad, con los métodos que hemos usado hasta ahora, nuestra concepción de lo que debe ser la realidad. Entonces es una crítica a sus métodos. Y esto se ha manifestado en muchos dichos del propio Boric, uno de ellos en particular cuando dijo que había que ir más despacio. Bueno, eso es una autocrítica. Sigo creyendo en lo mismo, pero la embarramos con ir tan rápido. Sigo creyendo en lo mismo, y como sigo creyendo en lo mismo, quiero imponer lo mismo al resto del país, pero ahora lo vamos a hacer de otra forma, vamos a ir más despacio. Esa es la autocrítica. La autocrítica no pone en la plaqueta para examinarla con el microscopio los principios, si llamemos los principios en lo que usted cree, cuando usted es un doctrinario religioso político, sino que pone en la plaqueta los métodos con los cuales quiso imponerle la realidad de esos principios. El sectario nunca saca lecciones de la realidad, sino que le da lecciones a la realidad o pretende dárselas. Como decía Hegel, riéndose de los tontones que pretenden darle lecciones a la historia. Bueno, estos tontones pretenden darle lecciones a la historia y cuando no les resulta la lección, entonces su autocrítica consiste en decir, bueno, veamos de qué otra forma le damos la lección a la realidad para que aprenda la realidad, lo que nosotros ya sabemos, porque somos tan inteligentes. Así que no se equivoquen cuando Vallejos habla cada rato, hemos hecho muchas autocríticas. Sí, puede que hayan hecho algunas autocríticas, pero ya saben lo que significa autocrítica. Criticar los métodos para imponer las mismas ideas. No criticar las ideas que tienen, porque eso no las van a cambiar jamás. ¿Por qué no las van a cambiar jamás? Primero porque no son ideas realmente, son sentimientos. Es como ser colocolino. Usted no llegó a ser colocolino porque se subió a un árbol a estudiar los principios, no sé cuáles, del colocolinismo, o porque estudió la historia del cacique Colo Colo. Usted llegó ahí a ser colocolino porque su papá era colocolino, porque su tío, porque lo llevaron al estadio, porque le dieron el autógrafo a un jugador de Colo Colo. Por cualquier razón, usted se hace. Usted no se convierte, usted se hace. Y usted no va a terminar con ese amor por el Colo Colo, digamos, por un raciocinio. Eso va a mantenerse igual, ya sea que el equipo salga campeón o esté en la cola, ya sea que el presidente del partido sea lo que sea. Del mismo modo un cristiano no va a dejar de ser cristiano por las situaciones que se vivieron con los curas pedófilos, o por lo que diga el Papa ahora. Siguen siendo cristianos, los principios no cambian, en absoluto. Entonces, no se deje engañar con eso de la autocrítica, estimado amigo. No se deje engañar con el antes y el después, con el antes y el ahora. Antes decíamos esto es arqueología tuitera. No es arqueología. Cuando uno saca a relucir lo que sentía, no digamos pensaba, Boric hace unos años atrás, está sacando a relucir lo que piensa ahora, pero que no lo dice. Cambiaron los métodos. Ahí está la autocrítica. Hasta ahí llega la llamada autocrítica. Cambiar los métodos. No lo hagamos así, hagámoslo así. Son los mismos, estimados amigos. Y hay gente que no entiende eso, incluso en la oposición, que creen que pueden cambiar a Boric. No pueden cambiarlo. No tiene Boric, ni él, ni Vallejo, ni ninguno de todo ese lote, las capacidades mentales que se requerirían para un cambio de fondo y la valentía que se requeriría para desprenderse de la tribu a la cual pertenecen, a la comunidad humana calentita a la cual pertenecen. Es muy difícil. Muy difícil. Vamos ahora a otros dichos, esta vez no del oficialismo, sino que de justamente el señor Meve, a propósito de esto que dijo Boric, que hacen puras críticas, y que el discurso de Meve, esto lo dijo Boric, no fue colaborativo. No colabora.
Antes de entrar a lo que dijo Meves, yo les pregunto una cosa muy simple. ¿Por qué los empresarios debieran colaborar con quienes los quieren aniquilar? Díganme ustedes, con quienes los quieren acotar, con quienes les quieren retorcer el pescuezo con los tributos, con quienes los miran como soberbios, como que pagan mal por mala voluntad, con quienes no creen en el sistema capitalista, en el sistema de libre empresa, con quienes han declarado una y otra vez, los comunistas creen, pero son comunistas entre otras cosas porque quieren derribar el sistema capitalista. ¿Por qué habrían de colaborar con el gobierno? O sea, le están pidiendo al que van a ahorcar que ayude a poner la soga en el árbol, que colabore con el verdugo. Hay que ser muy pánfilo para creer eso, para esperar eso, ¿no? Que colaboren con los verdugos. Primera cosa. Vamos ahora a lo que dice Meves. Meves dijo que es falso, no lo digo yo, que no dijo Meves que es falso, lo digo yo, que no hacen más que crítica, no hacen ninguna propuesta que fueran las cosas que dijo Boric. No es verdad. No es verdad. Meves dice que hicieron 7 propuestas, no una, 7. Voy a mencionar algunas. Que haya seguridad. O sea, que no pase lo que le pasó a este joven, que lo mataron en la calle después que había entregado todas sus pertenencias, para empezar con un caso en 300 ya. Que haya certeza jurídica. O sea, que no ocurra lo que ocurre ahora, que un grupo de patipelados se toman un terreno y luego no hay manera de sacarlo, nadie quiere sacarlos porque son desposeídos. Entonces tienen derecho a apoderarse de lo que se les dé la gana. Eso es una cosa bien concreta. Que haya competitividad tributaria. Es una manera un poco indirecta de decir que tengamos tributos que nos permitan competir con otros que tienen tributos más bajos. Porque en este momento los tributos que se pretenden imponer son mayores que los del resto de los países de este grupo al cual pertenece Chile. Que sean competitivos, que no nos estrangulen. Eso es algo concreto. A usted le puede parecer bien o mal, pero es una propuesta. Que haya un sistema político que dé gobernabilidad. Un tema que está vigente en este momento en el sentido de que la actual fragmentación, con 200.000 grupos rascas formados por nadie, por 3 votantes y un militante, y con eso lograron un representante. Bueno, esto fue el resultado de la maquinación del señor Pepe Out, que ahora aparece revestido como un analista político, pero que fue uno de los autores, si no el autor del sistema electoral que ahora tenemos, y que ha permitido que el Congreso se rellene de personas deficitarias en todos los sentidos y fragmentadas además. Un gran aplauso para Pepe Out. Bien, un gran aplauso a la izquierda para él, por supuesto. Fue la gran obra de Pepe Out, ha sido eso, abrirle la puerta a la izquierda y a la situación que estamos viviendo ahora. Bueno, esas son las proposiciones que hizo Meves. O sea, a mí me parecen bastante concretas. No esperará Boric que además Meves hubiera presentado todo esto en una forma, en un tratado con capítulos, versículos e incisos con detalles administrativos de cómo hacer todas estas cuestiones. Eso es tarea del gobierno, ¿no? Por lo demás, estas son propuestas que las está haciendo todo el país, no solamente el señor Meves y el empresariado chileno. La seguridad la está haciendo todo el país. La gobernabilidad la está haciendo todo el país. Pero el señor Boric insiste en tratar de generar la idea, que es repetida por toda la gente de la coalición de izquierda, de que aquí hay un grupo de personas, hay algunos, como dicen, nunca darnos nombres, hay algunos que están boicoteando por pura maldad, que no pagan mejores sueldos por maldad, que impiden la reforma tributaria por maldad, que impiden la reforma de pensiones, que el gobierno la necesita para meter mano en el último fondo monetario que queda y hacerlo reventar, como están haciendo con los fondos actuales del Estado. Entonces eso también es por maldad, por obstruccionismo, como llaman. Bueno, pero con estos dichos de Boric vale lo mismo que acabo de comentar hace unos minutos, en el sentido de que no da lo mismo lo que diga Boric, da lo mismo lo que diga Vallejo, da lo mismo lo que diga Carmona, da lo mismo lo que diga Lago, da lo mismo lo que diga Jadwe, da lo mismo lo que diga cualquiera, todo ello lo que diga Lizalde, porque son muertos caminando a la fosa política. Están muertos. Están agonizando, como mínimo, políticamente hablando.
Así que hablen lo que quieran, que digan las mentiras que quieran, que hablen del pasado, que hablen de la arqueología tuitera, que hablen de la autocrítica. La palabrería de siempre, ni siquiera nos ofrecen novedades, algo original, siempre las mismas. Y amigos, Cloner.cl, si usted quiere tener los datos de su empresa seguros, en el sentido de que aun si se incendia todo, que un hacker le roba todo o le rompen todo, usted los tiene a resguardo en Cloner.cl, una empresa que se dedica, una empresa chilena, a custodiar los datos que usted quiera que se custodien. Usted envía lo que quiere enviar, lo baja cuando quiere, lo vuelve a enviar, y usted tiene la seguridad entonces que pase lo que pase, usted va a recuperar lo más importante de un sistema informático, que no son las máquinas, el hardware, sino la información. Cloner.cl. Continúo con usainmobiliario.com, que le ofrece oportunidades excelentes de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, últimamente unos departamentos en Miami, que dan una renta anual de $25,000, fuera de que se van valorizando esos departamentos cada año que pasa, de modo tal que pongamos, por dar un plazo, en 10 años, más o menos, en menos. A ver, apliquemos el interés compuesto, en menos. Lo que usted invirtió ya vale el doble y ha estado recibiendo $25,000 anuales. O sea, es un negocio redondo por todos lados y sobre todo un negocio seguro. Y tienen muchos más. usainmobiliario.com. Continúo con compreoro.com. Esto no es para hacer negocios, esto es para mantener el negocio, por así decirlo, para mantener la seguridad, para tener una reserva financiera. Y qué mejor reserva que el oro y la plata en monedas y lingotes, o lingotes, en el caso del oro, lingotes en el caso de la plata. El oro y la plata, metales preciosos que son intrínsecamente valiosos, nunca van a perder ese valor, al contrario. Sigo con Transporte Scala, una empresa de transportes totalmente flexible, con los vehículos último modelo de todo tipo, autos, minibuses, buses, que están, y esa es la gran diferencia con otras empresas, están disponibles para usted para lo que quiera, para cuando sea, a la hora que se le dé la real gana, todo el año, 24 horas, para cualquier movimiento, una vez, 100 veces, una labor de rutina de todos los días, o una vez que usted necesitó un vehículo, o 5 veces nada más, a la hora que sea, siempre van a tener ustedes lo que necesitan, cuando quieran, todo el tiempo que quieran. Transporte Scala. Sigo con Edisur, la editorial chilena que tiene excelentes títulos de grandes autores en compañía 1025 y excelentes títulos en castellano en formato digital en edisur.cl, libros que ustedes no van a encontrar en papel. Libros que en formato digital los van a encontrar en el idioma original. Yo no sé si usted sabe griego o latín, pero ahí las obras, qué sé yo, de los grandes historiadores de la antigüedad, en castellano, amigo, todo por precios ridículos, menos de 4 lucas, por ahí andan los precios. Y se pueden esos libros digitales leer en cualquier formato, en el Kindle, en el tablet, lo que sea. Y continúo con el programa. Hay una cierta polémica o debate, no sé, una pequeña refriega más bien entre el Partido Socialista, porque resulta que Maya Fernández, que es familiar de la familia Allende, quiere reemplazar a doña Isabel Allende, quiere asegurarse el puesto de Isabel Allende en el Congreso, porque Isabel Allende se tiene que ir, no puede reelegirse. Entonces Fidel Espinosa en algún momento comentó que aquí habían, por así decirlo, lógicas de monarquía hereditaria en el Partido Socialista. O sea que, porque resulta que la señora Maya Fernández es de la familia allendista, entonces tiene que ella acceder al cupo de doña Isabel Allende. Y se armó la tole-tole, lo acusaron de todo a Fidel Espinosa, incluyendo el partido. La respuesta que dio Maya Fernández me pareció muy torpe. Habló de los valores del allendismo, cuando no es eso lo que está en juego. Los valores, cualesquiera que sean del allendismo, no están en juego. Lo que está en juego es que alguien pretenda, sobre la base de los valores del allendismo, ocupar un puesto, porque el anterior también era de la familia Allende, un tema sanguíneo, no ideológico ni filosófico. Entonces,
a su vez respondió a estas críticas Fidel Espinosa y ha hecho mención de que el partido hace diferencia según qué clase de militante es usted. Si es un militante común y corriente y usted tiene un problema interno grave con otra persona, dio un ejemplo, el partido dice se queda callado, no dice ni una palabra, pero cuando son tocados los de la élite, los de la gran familia, los que son más iguales que los demás dentro del Partido Socialista, y ahí está la familia Allende, entonces ahí reaccionan como un solo hombre. Bueno, el asunto realmente no tiene ninguna importancia nacional. Solamente lo nombro porque para hacer un comentario, digamos, histórico, sociológico, no sé, o de ciencias políticas, hace mucho tiempo, hace muchos años, que a propósito de las organizaciones sindicales, hay un famoso tratado de un señor Mitchell, un sociólogo norteamericano de los años 40 o 50, en que estudiaba cómo estas organizaciones o sindicales o políticas se van convirtiendo en una oligarquía. Digamos, los que están ahí en el poder en un momento dado se las arreglan para que sus familiares tengan mejores opciones, se van generando verdaderos clanes familiares o monarquías hereditarias dentro de las organizaciones. Y eso es lo que pasaba en el Partido Socialista y de hecho pasa en todos los partidos prácticamente. Y yo diría, pasa en toda organización humana. Es lo que en otros campos se llama el nepotismo. Usted está en una organización y tiene que contratar personas y seguro que va a preferir, salvo que sea muy penca, a sus amigos o familiares. Esos familiares y amigos a su vez van a preferir a sus familiares y amigos, y luego cuando llegan los momentos los cambios, lo mismo. En otras palabras, los elementos de relaciones sociales basadas en la familia, los afectos, la camaradería, la amistad, juegan un papel incluso dentro de estructuras formales como son un partido, donde se supone que los miembros están simplemente ahí reunidos porque comparten una misma meta política en este caso. Pero resulta que en una organización, cualquiera que sea su fin específico, particular, dentro de ella la gente que entra a esa institución desarrolla estos otros lazos primarios, se llaman en sociología las relaciones primarias, de amistades, de compadrazgo, incluso de cama muchas veces, y se dan estas situaciones, pues. Nada del otro mundo, estimado amigo. Y voy a mostrarles un libro rápidamente porque ya realmente me pasé mucho y tengo que ir al hospital en unos momentos más. Limpex, una empresa de limpieza para empresas con personal especializado, material de primera, biodegradable, que hacen un buen trabajo y que además le ofrecen la oportunidad a personas particulares que quieran una limpieza a fondo de su domicilio, también pueden ofrecer ese servicio. Limpex.cl. Sigo con Hey, propiedades, ya saben, un corredor inmobiliario que tiene métodos propios, que trabaja todo el día, todos los días y se encarga de pocas propiedades de manera tal que concentran sus esfuerzos y como eso produce resultados, concentrar los esfuerzos en una cosa, venden. Y Remodeling, la empresa de remodelación de pisos, paredes, cambios de mueblería y cocina, que son complicadas esas cosas, arquitectos puros profesionales para la remodelación, para amononar su casa y su departamento como debe ser, con profesionales de una empresa que responde y que garantiza su trabajo. El libro que les voy a mostrar rápidamente es para los interesados en un tema que para mí me parece súper interesante, que es cómo emergen y crecen los movimientos ideológicos o religiosos, o sea, movimientos que tienen que ver con ideas que nos hacemos acerca del mundo. Esto es el crecimiento de Rise, la aparición y crecimiento de la cristiandad en Occidente, de un gran especialista en ese tema, del cual terminé no hace mucho de leer un libro de él muy importante, Peter Brown. Se considera una de las luminarias del análisis histórico de la antigüedad. Él inventó o creó nuevas maneras de ver la antigüedad tardía, o sea, los últimos 2-3 siglos del Imperio Romano, con una visión bastante distinta a la habitual, que veía a esa etapa como pura decadencia, y Peter Brown fue mucho más, como dijéramos, más versátil en su análisis y ve también los elementos de riqueza cultural que se crearon, a pesar de eran los últimos momentos, eran la etapa agónica del imperio y aún así hubo riquezas culturales y otras cosas, no fue pura decadencia en otras palabras. Bueno, en medio de ese proceso, en esa etapa tardía del imperio, crecía la cristiandad y aquí está el análisis de cómo eso ocurrió. Aquí, como dicen en la contraportada, esta es la historia, es una historia de gente, de luchas, de derrotas, de victorias, de ideas y acciones
que en forma conjunta comprenden la historia de los primeros 1000 años de la cristiandad. O sea, aquí abarca además lo que pasó después de la caída del Imperio Romano. Llega más o menos hasta el año 1000, cuando hubo el gran terror acerca de que venía el fin del mundo. Un tremendo libro para los que les gusta en general el ámbito de la historia de la antigüedad clásica, la media, y sobre todo cómo es que los movimientos crecen, se desarrollan y llegan a conquistar a veces el espíritu de grandes mayorías, o por lo menos de los que mandan y tienen poder. Es muy importante y muy interesante estos análisis, porque en general es esa la mecánica del cambio social, no las fuerzas productivas por sí solas o cosas por el estilo. Son los cambios de mentalidad de una masa crítica de gente, y con esos cambios de mentalidad cambian sus actos, sus motivos, sus acciones, y en eso consiste la vida de las sociedades, en eso consiste la historia, en acciones humanas que tienen un motivo, y un motivo que nace de una idea, de una concepción del mundo. Muy interesante, amigos. Amazon. Y eso sería todo por hoy, estimados. Espero que esta vez no pongamos un video del año antepasado. Y nos estamos viendo el sábado con un tema... Bueno, una de esas voy a entrar a picar un poco en el tema de cómo emergen y se desarrollan los movimientos ideológicos que incluyen los movimientos religiosos. Sería todo. Nos estamos viendo. Chao.